creer o no creer en Dios. El concepto de un origen de la vida basado en principios naturales y no en relatos míticos o actos creativos ya aparecen esbozados en varias culturas antiguas. Así, los filósofos griegos presocráticos afirmaron que todos los seres, incluidos los vivos, surgían del arjé. Anaximandro, aproximadamente en el año 610 al 546 a.C., afirmaba que la vida se había desarrollado originalmente en el mar y que posteriormente ésta se trasladó a la tierra, en tanto que Empédocles, aproximadamente el año 490 al 430 a.C., escribió sobre un origen no sobrenatural de los seres vivos. Posteriormente, Lucrecio, siguiendo la doctrina epicúrea, afirma que de reo natura, que todos los organismos surgen del gea, sin necesidad de intervención divina, y que solo los organismos más aptos han sobrevivido para tener descendencia. Y así encontramos en la búsqueda intensa en la historia de la civilización un deseo vehemente, un deseo fuerte, constante y sólido del hombre de encontrar la respuesta de su origen. El origen de la vida, el origen de los seres creados y por supuesto el origen del hombre. En el libro sabio, la Biblia, dice en el primer libro que está en ella, en Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y así vamos a ver todos los primeros versículos de este capítulo, como en una forma quirúrgica, yo diría quirúrgica y exacta, de acuerdo a lo que hoy la ciencia ha demostrado, como la vida inició en el agua y fue evolucionando, la palabra la uso con todo cuidado, hacia la tierra y etcétera, etcétera. Y es la misma orden que aquel Moisés, escritor del libro de Génesis, detalla en una forma quirúrgica, exacta, de cómo apareció la vida en este planeta. Pues gracias por escucharme, gracias por recibirme. Es para mí un placer poder traerles temas que traen reflexión a nuestro corazón, temas que traen esa parte importante de inquietud para encontrar las verdades, que tenemos que buscarlas siempre muy adentro de nosotros mismos, pero también un poquito más allá de lo que es la mente humana, debe ser también a través del espíritu del hombre. Bien, vemos en diferentes culturas cómo hay la búsqueda intensa de esa verdad. Por ejemplo, en el libro del Popol Vuh de los mayas, es un libro muy interesante que nos narra sobre la creación y cómo el crecimiento de toda la vegetación que precedía a la creación del hombre, y una serie de conceptos mitológicos interesantísimos, relata cómo el hombre en aquel entonces, los mayas, buscaban encontrar respuestas a su creación. Tenemos el libro sagrado del budismo, el Tipitaka, ¿verdad? Es un libro que también revela esos principios de búsqueda intensa del conocimiento de algo que está en el corazón del hombre que no sabe qué es. El taoísmo tiene el Tao Te Ching, que es el libro también fundamental, donde busca intensamente la búsqueda de la verdad de la creación del hombre. Y así tenemos también el libro del Corán, que en el islamismo, ¿verdad?, es también un libro muy interesante, que obviamente trae una serie de conceptos de búsqueda de los valores, de la naturaleza humana, de cómo fue creado el hombre, y encontramos una similitud. Bueno, y no voy a estar enlistando todas las grandes investigaciones, los libros a través de la historia, son muchísimos, pero esto nos manifiesta la gran inquietud que tiene el hombre por encontrar respuestas de dónde viene, fue creado
o cómo fue. Si fue a través de una explosión cósmica, o fue un accidente bioquímico, o fue realmente producto de un proceso evolutivo que fue evolucionando hasta el día de hoy. Y muchos dirán, bueno, todavía hay simios y hay changos en los zoológicos porque no se han convertido en seres humanos. Pero no es un tema de discusión, ni pretendo llevarlo a ese debate. Uno de los temas que he estado observando últimamente, de hecho hay una serie muy exitosa, ya van 10 temporadas, es el tema de los alienígenas ancestrales del suizo von Däniken. Es un hombre de 85 años hoy en día, muy exitoso, que ha escrito muchos libros y que hoy en día ha sido de gran fama por todos sus escritos. Y bueno, ahí encontramos otras de las canales de respuesta que el hombre encuentra dentro de su mente, de su creencia, para poder darse respuestas de si creer o no creer en Dios. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando estos conceptos importantes, fundamentales, que nos ayudan a reflexionar, sobre todo para poder direccionar nuestros valores. Una persona que no tiene una identidad, una persona que no tiene un conocimiento de quién es él o quién es ella, obviamente va a tener un vacío para tomar estructuras en sus decisiones futuras o en sus decisiones próximas. Por eso qué importante es poder entender si creemos o no creemos en aquel que fue el origen de nuestra vida. El libro sabio, la Biblia, nos habla de principios muy específicos. Pero algunos dirán, pero esto es muy religioso. Es un libro muy religioso, extremadamente fanático, extremadamente, inclusive con errores. Yo he oído muchísimas veces personas que me dicen, es que tiene muchos errores. Y la mayoría de las ocasiones les he preguntado, muéstrame en alguno de los puntos donde hay errores. Bueno, esto ha sido un debate no de este tiempo, sino de siglos. El gran sabio francés Voltaire, que fue uno de los grandes perseguidores del libro sabio, él dijo, hace más de 200, 300 años, dijo, seguramente este libro en 100 años va a quedar totalmente destruido o va a desaparecer de la faz de la tierra. Y hoy en día, exactamente en la casa donde nació este hombre, ahí hoy se encuentra la Sociedad Bíblica Mundial, donde se distribuyen Biblias a todo el mundo en diferentes idiomas. Así que, pues, más vale no hacer declaraciones que no estén muy cimentadas en las estructuras de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero yo diría algo más importante, de nuestra relación espiritual interna. Porque el espíritu es algo que existe. El espíritu es parte que mueve al hombre. El espíritu es parte que es la esencia de la cultura, de la música, del arte, de la poesía, de la ciencia. ¿Por qué? Porque hay un diseño en parte de nosotros. Por eso cuando vemos el libro sabio y cuando esboza ahí en el libro de Génesis capítulo 1, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza. Este punto es sumamente importante, porque lo que yo pretendo es poder ayudarte a que tomes una decisión, creer o no creer en Dios. Ahora muchos dirán, bueno, bien, ¿a cuál Dios te refieres? ¿Al Dios de los hebreos? ¿Al Dios de los fenicios? ¿Al Dios de los aztecas? ¿O al Dios de los mayas? Qué curioso, es muy interesante esto. Es una parte de esa sociedad que desde el principio de la civilización ha ido paso a paso haciendo esfuerzos extenuantes en encontrar respuestas. Yo te voy a dar 5 razones por las cuales el hombre debe de creer en Dios. ¿Cuál Dios? Hay un solo Dios. Definitivamente. Si vemos la pintura de Van Gogh en un museo donde hay una certificación que fue pintada por Van Gogh, no te preguntarías, oiga, ¿cuál Van Gogh? El único, el holandés. Así. Lo mismo yo te diría, ¿en cuál Dios creer? En el único Dios
que tuvo en su mente, esa mente impresionantemente tecnológica y tecnológicamente para poderlo tener en un concepto humano, ¿verdad? Pero una tecnología divina, y uso la palabra con todo respeto, divina, porque sobresale del rango humano, donde obviamente tenemos un tope, pero cuando subimos a ese nivel, yo le llamaría divina por lo sofisticado y lo excelso que es la tecnología divina al haber creado al hombre. 5 razones por las cuales debes de creer, o el hombre debe de creer en Dios. ¿Quieres anotarlo? Razón número 1, por diseño. Sí, por diseño. Tal vez pensaste por religión, por conceptos de dogmas, ¿verdad? En las iglesias. No, definitivamente por diseño. Como comenté hace un momento, cuando leemos el libro sabio en Génesis capítulo 1, versículo 25, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y encontramos algo muy interesante. Si vemos la traducción al español en alguna de las versiones, Torres Amat, Reina Valera, Casio de Reina, Panamericana, muchas de las versiones, Dios habla hoy, etcétera, etcétera, vas a encontrar que es la traducción al español. Pero si vamos al original hebreo, vamos a encontrar 2 palabras hebreas. Una es demut y otra es selem. Y una significa identidad y la otra significa dignidad. Por eso en este libro, cuando dice en Génesis 1:25, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, está diciendo: hagamos al hombre a nuestra identidad y nuestra dignidad. Muy importante, porque una identidad es ubicación, es posición, y dignidad es valor. Eso es muy interesante. Ve los conceptos como un ser creador, como Dios, en una forma magistral, ¿verdad? Él esboza y deja plasmado en un libro impresionante, que en un momento lo voy a demostrar. Nos deja un principio fundamental y una razón para creer en Él. Razón número 2, por lógica. ¿Sí? ¿Verdad? Muchos pensarían, bueno, sería por fe, por devoción, por dogma de fe. No, por lógica. Fíjate bien, la lógica es el método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Así de sencillo. ¿Y por qué lógica? ¿Por qué por lógica? Porque por lógica debemos entender que todo lo creado, el universo, si saliéramos en una nave espacial y pudiéramos ver la extensión del universo, podríamos ver un orden absoluto. Galaxias, soles, planetas, estrellas, todas se mueven a una velocidad vertiginosa y no hay colapso entre unas y otras. Lógica. El nacer de un bebé, cómo se gesta esa parte biológica, divina, tecnológica en el vientre de una mujer. Un cuerpo perfectamente diseñado para procesar hormonas, procesar procesos químicos, físicos, biológicos, donde esos diminutos elementos de espermatozoide y un óvulo de mujer se juntan, la genoma humano, la genética y cómo el proceso va toda la herencia genética y 9 meses. Hay un ser pensante. Esto es, tiene que haber un origen, tiene que haber un diseñador y tiene que haber un fabricante que unido produjo toda esa ingeniería. Por lógica, tiene que existir un creador al cual llamamos Dios. Tercer razón, por necesidad natural. Por
necesidad natural. Si tenemos una computadora, toma tu computadora y cuando tú ves una computadora, ¿qué te revela la computadora? A un ingeniero o a varios ingenieros que diseñaron en procesos tal vez de años toda la tecnología sofisticada para tener ese aparato el cual te sorprende y que muchas veces no sabemos cómo funciona, pero ahí está. Si vemos una mesa de madera, ¿qué nos revela? A un carpintero, a una persona que tiene la habilidad para tratar la madera, para cortarla, para ensamblarla, para pegarla, para que sea un elemento que nos es útil todos los días. Si vemos un cuadro, una pintura, un arte, una Mona-Lisa, ¿verdad? Un Greco, un Rembrandt, ¡wow! ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un artista, estamos a un ser espiritual que puede plasmar en sus manos y en los colores ese arte, ¿verdad? Y si vemos, ¿qué más podríamos decir? Una melodía, una canción. Bueno, me gustan mucho los Beatles. En mi época de joven, ¿a quién vemos? A un músico, a una persona que tiene una sensibilidad de las notas musicales y las puede plasmar en una partitura que es grata no tan solo a los oídos sino también a nuestro cuerpo. Y tú sabías que científicamente cuando hay melodías muy exquisitas, eso produce en nosotros una segregación de oxitocinas, hormonas del bienestar. Tercera razón. Cuarta importantísima razón, por una necesidad espiritual. ¿Por una qué? Necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, y desde el principio de los tiempos, ¿quién puede explicar todos los conceptos abstractos? Que son abstractos o son subjetivos porque no los podemos tocar, no los podemos oler, no los podemos. Como son el alma, como son el amor, como son la pasión, como son la ternura, como es la compasión, como es el odio. Todos esos elementos que son parte del ser humano, que no los puedes detallar. Ahora los neurólogos y la neurociencia, nos pueden ubicar, está cerca del tálamo, esta parte es la que siente, pero esa es la parte del hardware explicativo, donde podemos explicar de una forma quirúrgica, práctica. Pero la parte subjetiva, la parte espiritual, somos indudablemente seres espirituales. Somos indudablemente seres que tenemos alma. Somos seres que en toda la historia tú lo puedes ver cuando se habla del espíritu del hombre, el espíritu de lucha, el espíritu de guerra, el espíritu de amor, el espíritu... ¿por qué? Porque el hombre sabe que existe, que además de esta estructura física, química, que es el cuerpo humano, que es una tecnología impresionante, hay algo más adentro, que es un espíritu que lo mueve. A mí me llama tanto la atención. Yo recuerdo desde niño, cuando llegaba yo a los funerales, y algunos de mis familiares que se han ido, seres muy queridos como mis padres, mis hermanos, en la mayoría de los funerales la gente dice, ya se fue. Ya se fue. Y tú dirías, volteas y ¿a dónde se fue? Si está ahí el cuerpo, no se puede mover. Ya se fue. Es algo interno que está dentro de la conciencia, de la interpretación, del sentido de sentir internamente de todo ser humano. Ya sea africano, ya sea ruso, ya sea mexicano, americano, donde quiera que tú vayas, vas a encontrar esta característica. Entonces la cuarta es una necesidad espiritual, porque ahí esa parte fina, profunda del hombre es la que tiene una gran necesidad de conectarse con su Creador,
de conectarse, porque es evidente lo que ese espíritu está sintiendo, es una necesidad. Y esto lo podemos ver en la historia de la civilización. Todas las culturas, todas, tienen el dios chango, el dios palmera, el dios sol, el dios culebra, el dios lluvia, el dios etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos saben que hay algo más allá que el hombre no puede ver. Yo recuerdo bien un reportaje hace algunos años de una tribu que se encontró en el Amazonas, estoy hablando hace unos 30, 40 años, que no habían tenido un contacto con la civilización. Los antropólogos encontraron cómo estas personas, estos nativos, tenían un culto a un ser, a un Dios. ¿Quién les enseñó esto? ¿Quién vino y les dijo, tienes que seguir las dogmas que a través de los libros y los años, las enciclopedias? No. Esto es parte inherente de una necesidad espiritual de todo ser creado. Y el punto número 5, la razón número 5, es porque es el deseo de quien nos hizo. Fíjese bien. Porque es el deseo de quien nos hizo. La quinta razón por la cual debemos de creer en Dios no es nada más, no compete a nosotros ya, sino compete a el ingeniero, al físico, al químico, al intelectual, al músico, al poeta llamado Dios. Por eso nos dejó su libro sabio, este libro, que es un libro impresionante. Y algunos dirán, no, pero es que es un libro religioso. Amigo, es un libro religioso. Esto no es ciencia, no es lógica. Recuerden bien el año 89, cuando cayó el muro de Berlín. Toda la corriente atea, desde la época del Renacimiento, la época de las luces, donde los grandes filósofos, pensadores, Nietzsche y todos aquellos grandes ateos, pues en el año 89, 1989, cae el muro de Berlín y toda la Rusia soviética atea cae. Hoy en día Rusia busca, nuevamente empieza a resurgir la fe en Dios. ¿Por qué? Porque es una necesidad que traemos en el diseño, traemos en la ingeniería, la traemos en la genética, y no tan solo la genética física, sino la genética es emocional y espiritual, es parte que nos hace sentir completos. Esto es muy interesante. Y deja nuestro Creador, por eso en esta quinta razón, porque es el deseo de Él, de que creamos en Él. Y para eso deja plasmado en el libro sabio todo lo que es su personalidad, todo lo que es su propósito. Y lo más hermoso, deja un plan de vida para nosotros. Por eso los principios de vida, ¿verdad? Hay principios de vida y hay principios de muerte. Y en este libro encontraremos más de 8,000 y pico principios de vida que, si el hombre los toma, puede cambiar no tan solo la sociedad en que vive, puede cambiar su familia, puede cambiar su salud, puede cambiar las cosas. Porque ¿de dónde emana esto? ¿De dónde emana? Del fabricante, del que diseñó todo lo creado, nos diseñó a nosotros. La Biblia. Ahora, ¿por qué le damos tanta creencia a este libro? Porque es un libro religioso. Lo tienen tal religión y 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 tal religión. Y yo te voy a decir, sí, definitivamente, pero no le pertenece a ninguna religión. Este libro le pertenece solamente a Dios, porque Él fue lo que lo escribió. Aquí lo maravilloso es, para darle todo el énfasis de que es algo sobrenatural, maravilloso, es porque es el único libro en el mundo. No ha habido otro libro como este libro que haya sido tan perseguido a través de los años y los siglos de la historia. Es un libro, te voy a dar características fuertes, contundentes, para que sepas que es un libro sobrenatural de gran ayuda para tu vida y para tu corazón. Número 1, es un libro que se escribió en un periodo de más de 1600 años.
O sea, duró desde la primera parte hasta la última parte de escribirse 1600 años. Escribieron o fueron utilizados 40 personas como autores que escribieron cada parte de esta Biblia. Y de esos 40 autores de diferentes épocas y profesiones y orígenes. Se escribió en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Y también se escribió o fue escrito en 3 continentes. ¡Wow! Asia, África y Europa. O sea, tiene una connotación impresionante. Y por último, para terminar, para comprender y para dejar plasmado por qué es una gran verdad este libro, y no nada más para los que estén en una universidad o estudiando un doctorado, o para los que estén en primaria o secundaria, es para toda la humanidad, porque es el manual de un diseño perfecto, divino, majestuoso, de cómo creó un ser llamado Dios, al cual nuestra mente limitada, muchas veces por terquedad no podemos entenderlo. Pero yo te quiero decir algo importante, que este libro contiene la verdad absoluta. Y la verdad absoluta en la lógica, si tú la estudias, tiene que tener 3 razones importantes. Tiene que ser universal, tiene que ser objetiva y tiene que ser práctica. Universal, tiene que ser funcional para todo el mundo. Objetiva, tiene que ser algo que puede funcionar ayer, hoy y mañana. Esto es fundamental. Y práctica, quiere decir que fue algo que funcionó y que trajo beneficios a la humanidad hace 100 años, hace 1000 años, hace 200 años. Y también otro punto importante, que es un escrito que la gente que la leyó hace 1000 años fue vigente. La que la leyó hace 500 años es vigente. Hoy, en 2020, es vigente. Y con esto concluyo. ¿Creer o no creer en Dios? Esta respuesta es tu decisión. Yo te he dado 5 razones importantes por las cuales el hombre necesita creer en Dios. Yo te diré una 6ª razón, que es: necesitamos tener una relación personal con Dios. Es la única forma en que podemos tener una relación, porque Él es un ser altamente pensante como yo, porque yo soy hecho a su imagen y su semejanza. Él es un ser que ama, es un ser que siente, es un ser que quiere, es un ser que también a veces tiene enojo, porque lo dice sus escritos. Y cuando leo sus escritos y yo me identifico con ellos, yo puedo entender cómo relacionarme con ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Pues bien, esta era la charla de esta mañana. Yo quería llegar a tu corazón y decirte: amigo, amiga, donde quiera que estés, búscale y seguramente lo vas a encontrar dentro de ti mismo. Si tú le buscas, seguramente Él te va a encontrar.